Pues buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico. Como sabéis, esta es una actividad e iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que podemos realizar gracias al concurso y al total apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería y que es una actividad que forma parte de las organizadas por su aula de cine. En esta ocasión, nuestro invitado es Chema Conesa, al que deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. José María García Conesa, conocido como Chema Conesa, nace en Murcia en 1952, licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Tras acabar la licenciatura, cursa estudios de Imagen y Periodismo en la recién inaugurada Facultad de Ciencias de la Información. Como alumno en prácticas de dicha facultad, inició su carrera profesional en el entonces recién nacido diario El País, en julio de 1976, como redactor de la sección de deportes. La fotografía, que hasta esa fecha había sido una afición, le permitió realizar texto y foto de numerosos reportajes hasta que un año después se decidió por la fotografía, cubriendo los acontecimientos diarios de la joven democracia española. Pasó después a ser responsable de fotografía en los suplementos dominicales de Nueva Creación. El retrato editorial ocupó desde entonces casi toda su producción fotográfica. Tras un breve paso por la revista El Globo, se reintegró a El País como editor gráfico del suplemento dominical hasta 1995. En mayo de ese año pasó a la redacción del Mundo para realizar el nuevo dominical de ese periódico como subdirector de fotografía. En 2004 se encargó como director de imagen de la puesta en marcha de la revista Yo Dona. Tras este encargo volvió al magazín del diario El Mundo hasta septiembre de 2012, que decide dejarlo y trabajar de forma independiente. En el año 2010 recibió el premio Bartolomé Ros a la trayectoria profesional, en el 2012 el premio de fotografía de la Comunidad de Madrid y en el 2021 la medalla al mérito de Bellas Artes. Actualmente continúa su labor fotográfica y editorial con la dirección de la colección Fotobolsillo, monografía de fotógrafos españoles editada por La Fábrica, así como con el comisariado de exposiciones y ediciones de otros libros. A lo largo de su trayectoria profesional ha impartido innumerables seminarios y conferencias y ha participado siendo jurado de un buen número de premios prestigiosos, entre ellos el Nacional de Fotografía y el World Press Photo. En el Centro Andaluz de la Fotografía ha mostrado la exposición individual Retratos de Papel en el 2014 y ha dirigido el taller El Retrato Editorial de la Imagen Pública a la Imagen Publicada también en 2014. Bienvenido, Chema. Gracias, bien La, pri- hallados. la- la primera pregunta sería, pues un clásico, se lo hacemos a todos nuestros invitados, es ¿cuándo y cómo te inicias en fotografía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella? Si recuerdas tus primeras influencias y las primeras fotografías que hiciste, las que te animaron a seguir fotografiando. Bueno, lo mío con la fotografía siempre ha sido pues una relación de cordialidad. A mí me gusta mucho ver imágenes. Soy un consumidor de imágenes total. Y desde siempre, desde pequeñito, yo tenía afición por ver qué pasaba cuando a través de una cámara mirabas y podías tomar una imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé así, pidiéndole a los 13 años una cámara a los Reyes que me la pusieron y que pude empezar así. Pero de forma ya más seria fue cuando, estando estudiando en Madrid la especialidad de Historia del Arte, en un colegio mayor, el Chaminade, pues había un aula allí de fotografía y empecé ya pues a aprender cosas de laboratorio y a relacionarme un poco con ese mundillo, ¿no? Como lo mío era Historia del Arte, cuando acabé la carrera me di cuenta que no estaba dotado para pasarme mi vida dando clases, es decir, la educación no era mi punto fuerte y coincidió con que ese mismo año se inauguró la actual Facultad de Ciencias de la Información. Entonces fui allí, me apunté y como venía de una licenciatura, pues me permitieron hacer
imagen y periodismo al mismo tiempo, ¿no? Y ahí fue ya donde empezó todo, ¿no? Por medio de una amistad, de un familiar, logré ir a sustituir a la plantilla que se había pasado todo un año trabajando en la salida del país. Necesitaban alumnos de ciencias de la información y ahí me presenté yo y bueno, pues empecé como colaborador a escribir en una sección de deportes. Y lo de deportes es tan circunstancial como podía haber sido cualquier otra, porque en aquellos momentos y como una persona que vivo en Madrid buscándome la vida, pues tenía que coger cualquier cosa. Es esa serie de circunstancias y de cúmulos, ¿no? Entonces yo siempre digo que mi vida ha estado ligada siempre a la prensa, a lo que es la comunicación. Yo no entro dentro del mundo, digamos, del arte a nivel de fotografía, sino que el arte para mí es una disciplina que he estudiado, pero que lo que me interesa es la comunicación. Entonces, toda mi carrera y todo mi tiene que ver con eso. Como maestros, pues hombre, en aquel momento la fotografía francesa, en fin, los clásicos del documentalismo, desde Cartier-Bresson, lógicamente, y luego pues de los grandes retratistas de Irving Penn, Richard Avedon, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esos son los clásicos, eso es lo que me ha guiado a mí, ¿no? Y bueno, yo es que todo lo que os puedo contar va a ir ligado siempre a la historia del periodismo, porque es lo único que he hecho y de hecho me considero un profesional de la comunicación, no tengo otro tipo de cosas que incluiros, ¿no? Para no aburriros mucho, y si os aburro me lo advertís y me cortáis, yo os animo a que hagáis todo tipo de preguntas, cosas que para mí pueden resultar obvias y que a lo mejor para vosotros pues os pueden interesar más otro tipo de discurso. Yo he preparado aquí, como no, una serie de imágenes para contaros esta vida mía a través de imágenes, ¿no? Supongo que se ve, se puede ver, Sí, ¿no? Bueno, pues sí, este es sí. mi inicio como, bueno, pues como redactor en prácticas de la sección de deportes. No tengo nada más que deciros que yo de deportes no tenía ni idea. Mi gran éxito siempre ha sido el que no se me notase nada. Es decir, yo llego ayer a la redacción y me dice, ¿usted sabe de deportes? Por supuesto, yo sé de deportes. Absolutamente falso. Entonces dice, bueno, pues vete a la universitaria a cubrir el partido de rugby, de canoe contra no sé quién era el otro. Pues yo, claro, me quedo asustado porque yo del rugby sabía que se jugaba con un balón en forma de pepino, pero era el único concepto que tenía del rugby. Entonces, bueno, pues sobreviví en base a, pues rápidamente te vas a la casa del libro, te compras el reglamento del rugby y luego, pues con la sensatez lógica de ser consciente de la ignorancia, te pones al lado de un espectador que sabía muy bien lo que era el rugby, te va contando que los defensas son los que están en la parte de atrás, los delanteros son perdón, al revés, los defensas son los que están en la parte de delante y los delanteros en la parte de atrás. Bueno, quiero decir que mi mayor éxito de aquel inicio fue que nadie me notó que no tenía ni puñetera idea del tema, cosa muy habitual por aquel entonces, ¿no? Como yo era el típico que podía hacer una pequeña crónica y al mismo tiempo me manifesté que yo tenía una cámara y que era aficionado y que podía hacer fotos, pues me empezaron, cuando fallaba algún fotógrafo, me empezaron a mandar. Esta es la primera foto que yo publiqué pues en diciembre del 76 en un partido de fútbol nada menos que de primera división. Para mí esto era un sueño, entrar allí y sentarme en el césped, esto era una cosa absolutamente novedosa y maravillosa, ¿no? Y bueno, pues tengo el recuerdo bueno, de la fotografía enmarcada, ¿no? Y luego el resto, pues fue, digamos, yo me ofrecí a hacer cosas y no podían hacer los fotógrafos y de esa forma, pues hice este tipo de imágenes ya. Estas son las elecciones, las primeras elecciones democráticas en este país. Este tipo de imágenes que poco a poco iban calando en la posibilidad de que yo podía hacer texto y fotos y que me permitieron, pues, bueno, pues llevar la vida que llevé, ¿no? Algo de política también, lógicamente en la época de Adolfo Suárez, la llegada de Carrillo y los primeros mítines ahí públicos, pero en unos sitios increíbles, en lo alto de un tejado de una facultad, con los alumnos por allí pasando por allí, yo qué sé, pues en fin, mítines, cosas de estas.
hechos luctuosos, como este de la izquierda es Jorge Cesarsky, aquel miembro argentino de la AAA que asesinó a una chica en Madrid en aquellos años convulsos, o una víctima de ETA. Como podéis ver, sobre todo por el de la víctima de ETA, son fotografías que ahora no se publicarían. En aquel momento éramos una joven democracia y digamos que había que ser muy realista. Veníamos de la foto oficial del franquismo y todos teníamos intención de hacer fotos que no se hubiesen visto antes, ¿no? Son fotos que ahora, digamos, por el derecho a la intimidad sería imposible publicarlas, que las fotos se hacen pero no se publican, ¿no? Y bueno, pues cosas de este tipo, como la famosa 23F, que me tocó vivirlo allí en el Palace toda aquella noche, y bueno, pues hechos de la calle, absolutamente cotidianos de toda la vida, ¿no? Las paso rápido porque no tiene mayor interés que la anécdota de todo este tipo de cosas. El primer Consejo de Ministros del PSOE, una vez que llega el Felipe González al poder, la boda de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra, su paso por Gibraltar, la subida al yate Real Britannia también en Gibraltar y el inicio de su luna de miel, ¿no? Bueno, personalidades, gente, la visita del Papa y luego pues deportes, lógicamente, porque venía de deportes y me pedían que hiciese pues eso, en la crónica y la foto. Obviamente tardé muy poco tiempo en darme cuenta que donde estaba la foto no se podía hacer la crónica y ya me dejaron que empezase a hacer fotografía solamente. Me fui desligando de la escritura, entre otras cosas porque, bueno, escribir yo junto palabras, pero no me considero escritor en absoluto. Y fotógrafo, pues bueno, fotógrafo mientras tengo un fin que hacer o una misión que hacer, pero no tengo discurso personal atribuible a la fotografía. Sucesos tristemente recordados como la explosión del camp de los Alfaques, otras fotos horrorosas de las que no se publicaron, esta no se llegó tampoco a publicar, porque éramos salvajes en aquel momento, salvajes visualmente hablando, éramos de primera fila y que todo se vea, ¿no? En fin, una cosa horrorosa. Esta sí se publicó porque obviamente ya se empezó desde aquel momento a decir, cuidado con la carnaza. Y este fue el accidente de avión de Avianca aterrizando en Madrid antes de llegar al aeropuerto. Y en aquella época es cuando en prensa se decide que, bueno, que los domingos resulta que se vende el doble de periódicos que un día normal y que la publicidad está pidiendo a pasos agigantados el tener presencia, ¿no? Y nos dicen, oye, pues hay que hacer un suplemento dominical, un producto más light, más reflexivo, más tranquilo, ilustrado con imágenes a color, para que dure una semana entera, ¿no? Y bueno, pues aparecen los primeros suplementos dominicales a los que prácticamente desde el principio estoy unido, ¿no? Esta fue la portada de una entrevista a Carmen Díez de Rivera, que fue secretaria de Adolfo Suárez, pues una entrevista a Khomeini cuando estaba en París antes de llegar a Irán, después de toda esta historia. Y bueno, pues temas de este tipo, muy típicos de entonces porque no se habían visto en prensa, ¿no? Esto del travestismo y cosas de este tipo, que si los ayuntamientos en el 79, el deseo en la pareja, reportajes del País Semanal sobre, pues eso, el marisco, y una entrevista con Sandro Pertini, que esta sí fue un poco decisiva en el sentido de que hay una anécdota que inunda esta entrevista, que fue el hecho de que íbamos en el avión que se estrelló en Barajas. Era el avión que iba a Italia y en ese avión teníamos vuelos reservados Rosa Montero y yo. Y bueno, pues ese avión fue el que se estrelló en Barajas y dio la casualidad que Rosa Montero me llamó la noche anterior y me dijo, oye, Chema, se ha muerto una amiga mía, quiero ir a su entierro, por favor cambia los billetes y nos vamos en otro vuelo más tarde. Y esa circunstancia fue la que bueno, nos salvó del tema, ¿no? Llegamos a Roma, hicimos la entrevista a este señor y aquí me dejó absolutamente fascinado. Esta es la única foto que yo he pedido hacerme al señor con el entrevistado de recuerdo, ¿no? Porque Sandro Pertini era un personaje, en fin, increíble, ¿no? Más anécdotas, pues podría contaros muchas, desde el Principito Felipe, el entonces Principito, actual rey,
en Canadá con 16 añitos, que nos mandaron para allí en una misión conjunta del País y de Ola, con una foto que no se publicó, pero que para mí era la única que merecía la pena de este reportaje. Y bueno, pues seguir a los grandes maestros de esta historia. Yo no sé si toda esta conversación que os estoy largando aquí os sirve de algo. Vamos, quiero decir, si vamos encaminados, porque os puedo hacer la historia de mi vida en fotografías de este tipo, porque me interesa, te digo, lo de prensa, pero de verdad, si queréis hablar de algo, comunicar algo, lo que sea, yo estoy dispuesto a que el discurso no lo dé yo, sino que vaya por lo menos en el sentido de lo que os puede interesar, ¿no? Insisto, me cortáis cuando queráis, como queráis. Bueno, pues seguimos. No te preocupes, Chema, que está bien enfocado y lo que pretendemos eso es un poco conocer tu trayectoria y si es a través de tu fotografía, muchísimo mejor. Bueno, pues mi trayectoria es la de un señor que se ha ganado la vida con las cámaras de una forma maravillosa, pero siempre dependiendo del periodismo y del mundo de la comunicación, que es lo que yo de alguna forma soy, pues un profesional de esto, es decir, esa es mi vinculación con esta historia, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego vino pues otra etapa en los suplementos donde en aquella época era mucho más fácil acercarse a los personajes famosos y se nos ocurrió que había que hacer fotos un poco más divertidas, ¿no? Un poco más atrevidas. Inventamos en la redacción esta historia que se llama Locas Pasiones, que era proponerle a cada personaje que se vistiese, que hiciese el acto de simular lo que le habría gustado ser de verdad, ¿no? Y bueno, y empezamos con este señor, con Camilo José Cela, en su casa de Mallorca, donde vivía entonces. Él presumía de que había sido cinturón negro de no sé cuántos danes de estas, en fin. Y le propusimos hacer una foto pues vestido de judoka. Y el hombre se prestó. Y a raíz de ahí, pues ya hicimos muchos otros personajes vistiéndolos de sus sueños o de sus fantasías, ¿no? Eh, Aquí está haciendo de Cristóbal Colón, un jovencísimo umbral, también ahí haciendo de Mariano José de Larra, su mundo del Renacimiento. Al entonces ministro de Exteriores, José María de Areilza, haciendo de afrancesado del Renacimiento. Eran unas propuestas que eran siempre, bueno, pues llevar el suplemento a ese sitio donde además de información había entretenimiento, ¿no? Y bueno, pues ahí el debate era ese, es decir, ¿qué hacemos en cada número, cada semana para entrevistar a alguien que merezca la pena? Obviamente por ahí pasaron todos los personajes que iban destacando en el mundo de cualquier campo, vamos, sobre todo cultura, obviamente el cine, ahí estaba Almodóvar. En esta época se estaba negociando la llegada a Madrid de la colección Thyssen. Y bueno, pues tuve también la fortuna, porque me considero un afortunado, lo mío ha sido un golpe de suerte siempre, estar en estos sitios, tener la posibilidad de conocer a estas personas y de haber vivido este momento, ¿no? La anécdota de aquí, pues es una anécdota graciosa en tanto en cuanto a un señor de Murcia como soy yo, amante del arte, le pido al varón que me permita hacer una foto de un cuadro de su colección que vaya a venir a Madrid. Y en su casa me dice que elija yo el cuadro, ¿no? Bueno, tenéis que imaginar cómo era su casa. Esto es Villa Favorita, donde vivían, y estuvimos por allí pues esperándolos, porque cuando llegamos en avión, el redactor y yo, pues Tita se había ido a Londres a comprar, de compras. Entonces el varón la llamó y dijo, venga Tita, vente. Entonces Tita, 2 horas después y pico, apareció por allí. Es decir, que tuvimos un rato para pasearnos por la casa y ver pues parte, obviamente una parte pequeña de lo que hoy está en el Museo Thyssen, verlo ahí colgado en sus propias paredes, ¿no? Y bueno, pues llegó el momento de la foto, aparece Tita y le pido pues una foto, perdón, un cuadro para que apareciese en la foto. Él me dice que sí, que coja el cuadro que quiera. Digo, ¿cómo que coja? ¿Será que, en fin, habrá que desconectar alarmas o lo... No. O sea, de la forma más natural del mundo tenía los cuadros como nosotros tenemos un póster de Manolete o de Camarón, ¿no? Entonces, con mis manos cogí ese cuadro que estaba dentro de la casa porque quería darle también esa
visión de lo que era Villa Favorita, ¿no? Un sitio magnífico junto al lago, ahí todo la perfección de las perfecciones. Y me dijo que no, que lo sacase yo y punto. Entonces me vi caminando con el cuadro en las manos diciendo, madre mía, como me caiga aquí, la que me puede caer encima. En fin, bueno, pues anécdota de ese tipo, ¿no? Al final esta profesión lo que te hace es conocer a mucha gente y como visión del fotógrafo, pues es interesante porque a veces la inmensa mayoría de la gente está más pendiente del redactor, lógicamente, que es quien el entrevistado tiene que traducir sus palabras, sabe que es a quien tiene que de alguna forma convencer. Y los fotógrafos gozamos de ese momento donde nadie se fija en nosotros y nos quedamos allí agazapados y estamos observando lo que sucede alrededor, ¿no? Y bueno, y eso te da una visión pues para tener tu punto de vista. Primero para pensar un poco qué sensación te transmiten esas personas, porque para mí lo ideal siempre ha sido que el fotógrafo pudiese de alguna forma opinar sobre lo que veía. Ojo, no es una opinión, no es un retrato psicológico ni cosas de estas tan pretenciosas, que no lo pretendo, pero sí una chispa de algo que conecte lo que quieres comunicar con lo que tú sientes en ese momento, ¿no? Y bueno, pues en esos momentos son los que utilizas para eso, para tomar decisiones sobre las personas a las que quieres hacer una foto, ¿no? Aquí estaba claro, esto era deslumbrar por potencia, por riqueza, por capacidad, en fin, por todo lo que significaba entonces la familia Thyssen, ¿no? En un momento donde la pelea era cuántos millones costaba traer y qué había que hacer para traer esa colección, ¿no? Y bueno, pues fue un momento para mí increíble el haber tenido la oportunidad de vivirlo, ¿no? En otros casos es al revés, de pronto se abre una puerta y dicen, va usted a hacer una foto a la señorita Laisa Minelli, pero vamos a ver, algunas condiciones. Tiene usted que firmar aquí para que estas fotos no solamente se puedan publicar allá, y además tiene usted que hacer la foto con 2 flashes. Claro, yo me quedé alucinado porque era la primera vez que alguien me decía cómo había que hacer una foto, ¿no? Y me di cuenta, claro, que el mundo de la gente famosa, sobre todo la gente muy famosa del show business, de la gente que de alguna forma su cara, su figura, tiene un valor de mercado, pues se cuidan mucho, ¿no? Y para mí también fue un impacto, pues tuve que ir corriendo al periódico a buscar un segundo flash, porque yo nada más que llevaba un flash de mano allí, ¿no? Y claro, y yo con ella no me dejaron ni hablar, o sea, era su representante, su jefe de imagen, quien decía, la señorita Laisa va a venir aquí, ¿dónde quiere usted que se ponga? Claro, el sitio era horroroso, era una habitación de hotel, concretamente el Villamagna, que tenía unas cortinas horrorosas, pero era lo único que había un poquito libre de decoración, que siempre, yo soy hijo de la teoría de Irving Penn, Richard Avedon y todos estos grandes retratistas, donde te dicen que lo menos es más, que los fondos lo más neutros posibles te van a ayudar siempre más. Y bueno, aquello lo trata de aplicar como periodista, es decir, tú no eliges el sitio lo eligen por ti, por lo tanto tienes que reaccionar a lo que te venga, ¿no? Y bueno, pues en este caso lo que me sorprendió fue que yo no sabía que una actriz, en este caso un personaje famoso, necesitaba esos 2 flashes. Esos 2 flashes para que la cara estuviese perfectamente sin una arruga, sin nada de sombra, ¿no? En otros casos, obviamente, cuando se trata de política, las discusiones eran en la redacción, a ver, ¿qué portada damos de estas 2, no? Pues porque era el momento, ya vamos, fue el final del mandato como presidente de gobierno de Felipe, y Adolfo Suárez tuvo una etapa muy mala donde se le dio de lado por completo, luego ya se le recuperó otra vez como figura pública, pero el PSOE cuando llegó al poder hubo una especie de devaluar el trabajo de este hombre, ¿no? De Adolfo Suárez. De Adolfo Suárez estaba retirado, estaba deprimido, estaba metido en su despacho, y le hicimos una entrevista con esa idea, punto final, si ya se iba a acabar todo con toda su carrera profesional, ¿no? Y nos planteábamos qué tipo de imágenes debíamos dar en la portada, ¿no? Estos eran pruebas que hacíamos en El País antes que esto, ¿no? La foto está sacada de aquí, esta es la foto original, vamos, esto fue la apertura de la entrevista, y el resto pues es todo esto, con la idea primero de hacer interesante, más o menos bello,
más o menos atractivo, una forma física de retrato que atraiga, pues esto es el resultado, ¿no? Llevar a los personajes a los sitios, concretamente Barceló, esto es en la puerta de su estudio en Mallorca, y bueno, pues llevar todo esto, ¿no? Siempre me ha interesado en mi trabajo el paisaje, que el personaje esté rodeado por algo que hable de su margen vital, ¿no? Y normalmente, que era también otra de las cosas buenas que tenía en aquel momento, el país bueno, la potencia del país como medio, pues que normalmente aceptaban. Entonces, la portada, esta es una foto hecha en su oficina, en su despacho, pero luego aceptó salir fuera. Teníamos la idea, pues claro, aquí yo siempre he viajado y hemos trabajado muy juntos y durante mucho tiempo Rosa Montero y yo. Nos llevamos muy bien, somos grandes amigos y siempre discutíamos sobre antes y después, sobre quién era el personaje y después la sensación que habíamos tenido, ¿no? Ella como redactora, una mujer tremendamente aguda, y yo pues con ese Pepito Grillo que a través de las imágenes descubro otras cosas, ¿no? O por lo menos creo que las descubro, pero eso depende, ¿no? Para mí este hombre en aquel momento, este hombre se decía en política que era el hombre que zarandeaba el manzano o el peral y luego los etarras y ETA eran los que recogían el resultado de ese zarandeo, ¿no? Tenía una relación muy controvertida entre el movimiento Abertzale y la política general, y de ahí que la imagen de la portada fuese un hombre, fijaros que está hecha con dos flashes muy laterales para subrayar el efecto oscuro en los ojos. Todo eso también era voluntad, en este caso mía, obviamente, es decir, que también la iluminación tiene que ver con la forma de ver al personaje, ¿no? Y luego estábamos con la idea de que este hombre es el que lo ve todo desde lejos y el que sabe mucho más de lo que aparenta, ¿no? Entonces le pedimos, bueno, pues llevarle a un monte cercano a Bilbao, esto es casi el centro de Bilbao, y le hicimos esta foto con el paisaje detrás, ¿no? Bueno, todo ha sido así. A Felipe González también le hicimos una entrevista ya, bueno, pues esto era al final de su última legislatura. Y bueno, esta foto tiene la anécdota de que después de mucho luchar, por fin el periódico nos permitió comprar esos flashes de estudio que veis allí, porque claro, el problema que tenemos cuando viene el color es tremendamente, vamos, se tiraba en diapositiva, y la diapositiva tiene muy poca labilidad, es decir, te equivocas en un diafragma y sale mal la foto, ¿no? Y funcionábamos con fotómetros de cámara, entonces había que hacer algo, había que, bueno, nos citaban en sitios donde no había luz o eran de noche, o en fin. Total, que el subevento debía tener un poquito más esa preparación de revista, ¿no? Y les pedimos que nos comprasen esos flashes. Esos flashes los estrenamos en esta sesión, en el Palacio de la Moncloa, en esta fotografía. Se publicó esta fotografía como apertura, sin embargo hay otra fotografía que a mí es la que me gustó y que no se publicó jamás, que es esta, ¿no? Que también esa fotografía viene de esa teoría que a veces tenemos, bueno, tenemos que asignar una idea, un valor a una imagen en el contexto, ¿no? Y para mí esta foto me la inspiró, os vais a reír o va a parecer una estupidez, pero me la inspiró el último presidente del gobierno del franquismo, José Arias Navarro. Arias Navarro, el presidente del gobierno, cuando muere Franco, le oí, cuando era yo mucho más joven, obviamente, pero leí una cosa que me impresionó, y era la lucecita del Pardo que está siempre trabajando por todos los españoles, ¿no? Y entonces, a mí me gustó aquella ironía y dije, voy a ver si hago la lucecita de la Moncloa, ¿no? Y bueno, pues jugamos a eso, a pedirle a Felipe González, al presidente, que se pusiese en esa habitación. A Rosa Montero le pedí, por favor, que se pusiese detrás de la ventana, pero no conseguí lo que quería, que de alguna forma una acción un poquito más directa del presidente, porque Rosa Montero y Felipe González no se callan ni debajo del agua. Entonces fue imposible cortar ese flujo para que hubiese ahí otra pose, ¿no? Pero sí quería oscurecer mucho todo lo que era el palacio. Obviamente hay un flash metido en esa habitación para jugar esa idea, ¿no? Bueno, pues una foto que no se valoró en su día, no se dio, no se publicó, pero que a mí con el tiempo es de las que me hacen gracia y las que he recuperado, ¿no? Con Antonio López he hecho bastantes cosas porque, bueno, es un pintor,
al que admiro mucho y me ha tocado hacer bastantes cosas con él. Una de ellas bueno, pues este es otro personaje, de otra ocasión, de otra entrevista, porque a Antonio López le seguíamos mucho. En política, pues teníamos que ser equidistantes en teoría, pero teníamos que crear algún tipo de cosa, de algo visual que diferenciase los partidos. Vienen las elecciones, pues nada, este fue las elecciones que se presentó a Aznar, las primeras elecciones que no llegó a ganar. Y dijimos, venga, pues vamos a inventarnos un trapo azul para los del PP o Alianza Popular entonces, y otro trapo de otro color para el PSOE o para otros partidos, cada uno con un distintivo, ¿no? En fin, era buscarnos algún tipo de cosa que endulzase el tema de no ser una foto seca y directa, sino llevar este tipo de cosas a la realización, ¿no? Pues algún gag, algún tipo de historia de esta, ¿no? Y hicimos una historia que se llama Los Españoles, que lo hicimos fue posar un montón de profesiones y profesionales delante de esta tela pintada, y inclusive al rey. Lo que pasa es que en la foto de la portada era absolutamente imposible juntar al rey con cualquiera otro de los personajes que iban en el resto del reportaje. Y tuvimos que hacer el primer fotomontaje, que esto creó una polémica en el periódico, porque claro, en aquel momento tenéis que pensar que el país tenía a gala el no mentir jamás, ni en manipular absolutamente nada. Veníamos de la dictadura, en la dictadura se pensaba que todo era información de alguna forma pagada, y en aquel momento estaba prohibido retocar siquiera las fotos, ¿no? Y esta fue la primera vez que se retocó por necesidad de esto. Entonces hubo una gran discusión allí con el libro de estilo del país y con los cuidadores de la imagen y tal, para ver si se permitía o no en el suplemento dominical hacer esto. Al final salió que se permitía. Logramos hacer ver que en una publicación sí se dice, que fue lo que hicimos, contarlo dentro, que la portada era un montaje y no había tenido lugar esa sesión al mismo tiempo. Si se dice, no se engaña, ¿no? Entonces lo hicimos así, ¿no? En fin, anécdota de lo que yo he vivido en mi vida profesional, que ha sido una lucha continua entre el derecho a la propia imagen y el derecho a la información, ¿no? En aquel momento el derecho a la información superaba con mucho al de la propia imagen, cosa que se ha invertido por completo ahora, ¿no? En mi opinión, ahora, bueno, yo imagino que eso también tiene que ver pues con el progreso, ¿no? Ahora hay leyes también que protegen más, y me parece bien en principio, ¿no? Hasta cierto punto, ¿eh? Podemos hablar mucho porque este es un tema que en los foros de periodismo está siempre vigente y bueno, y va a durar durante mucho tiempo. Bueno, imágenes de estas como a Sebastián Salgado, que era colaborador y le publicamos en El País toda su serie, ¿no? Y ahora os voy a contar la pequeña anécdota, porque estas fotos sí que nunca se han visto. En julio del 94, concretamente el día 9 de julio, que lo tengo grabado porque es el día que España estaba jugando contra Italia el Campeonato del Mundo de Fútbol en Estados Unidos. Y fue el día, bueno, a los que soy futboleros, que imagino que habrá pocos aquí, pero bueno, yo que a mí me gusta el fútbol, lo voy a contar. Fue el día que le rompieron la nariz que ha sido, bueno, ahora no me sale el nombre del jugador. Bueno, lo sé por esa anécdota. España perdió contra Italia y le rompieron la nariz a Luis Enrique, el seleccionador. Bueno, a mí me llama Antonio y me dice, oye, Chema, vente a mi estudio para hacer una foto. Y digo, ¿pero una foto de qué, Antonio? Tú vente, tráete las cámaras. Pero Antonio, ¿qué quieres hacer? ¿Una foto de qué? ¿En color, en blanco y negro? Tú tráete de todo, tráete de todo. Total, que me fui allí y resulta que estando allí aparece en la escolta, revisando todo, y llega la familia real. Esta era unas fotos, me pidió para el encargo que le había hecho la Casa Real de hacer el cuadro oficial de la monarquía española. Ese cuadro que tardó 20 años en pintar. Pues este es el día donde se hicieron las fotos sobre las que él se basaría, ¿no? Y bueno, pues es el anecdotario de ese día, ¿no? La reina preguntándole a su hijo, el príncipe Felipe, que qué traje se ponía, y Antonio López preguntándole, oye, ¿en cuál doy mejor? ¿Con este me pongo este otro? La infanta Elena viendo allí reproducciones de la obra,
pues si este rojo es mejor que no, es mejor. Total, que al final el rey allí mirando detrás de los cuadros que tenía ahí puestos, en fin, fue una cosa muy, muy distendida, ¿no? El rey curioseando por detrás y en este caso la infanta curioseando por detrás. Ahí detrás Antonio tenía un bodegón que se estaba pudriendo porque, bueno, ya sabéis quién es Antonio López y su persecución extrema del realismo, ¿no? Entonces él pinta del natural, entonces tenía un bodegón con una sandía que se estaba pudriendo, que daba no sé qué ver aquello. Y no lo quería enseñar, entonces puso ahí unos papeles porque no quería mover de sitio, obviamente, lo que estaba pintando, pero bueno, pues llamaron la atención de todo el mundo porque todos se pusieron a mirar a ver qué había ahí detrás, ¿no? Bueno, estas son imágenes de una cámara que me llevé pequeña para ir haciendo fotos que no tienen nada que ver con las fotos oficiales, digamos, pero bueno. Y bueno, pues aquí Antonio López diciéndoles a los reyes cómo se iban a poner para posar en la foto, ¿no? Se hicieron dos poses, una de ellos sentados. Observaréis que falta la infanta Cristina, porque justo la infanta Cristina era la que estaba representando en el palco oficial el partido de fútbol del Mundial entre España e Italia, y estaba en Estados Unidos en el palco oficial, y entonces a Cristina había que incluirla después en otra foto. En otra foto que se hizo después, unos días después, me vuelve a llamar y a Cristina se la hizo ahí sola, en un lado, para luego encajarla, ¿no? Encajarla en la decisión que ya tomó Alfonso, de Antonio. Esta es una de las fotos que me pide, que está, la foto es el original en papel y está puesta todo con anotaciones del propio Antonio, de lo que medían los reyes, de la altura entre ellos, toda esta historia, ¿no? Y bueno, como anécdota, pues esta es la imagen del cuadro oficial que presentó en el 2014, 20 años después de aquel día, ¿no? En fin, una pequeña, larga historia. Tuve un problema. A Antonio le pedí, por favor, pero para mí habría sido una maravilla que me permitiese ir a seguir su pintura, pues una vez al mes, en fin. Pero no me dejó, estaba muy celoso porque, en fin, tuvo sus más y sus menos con la Casa Real, porque no entregaba el cuadro, no había forma de que avanzase, y Antonio es tan exacto, tan meticuloso y tan observador de sus propias normas que no permitía nada, ¿no? Total, que el cuadro lo acabó pintando de alguna forma secuestrado en los bajos del Palacio Real, donde le llevaron el cuadro y le obligaban a ir como un funcionario más a cumplir día a día, porque si no veían que, bueno, pues fíjate aquí ya 20 años después lo que han cambiado, ¿no? Cuando la Casa Real como han cambiado físicamente, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la historieta. Cada vez que viene Arco hacíamos historias de este tipo y bueno, pues esta es la inauguración del Museo de Tàpies en Barcelona. Y esto lo ponía porque a mí una de mis obsesiones, que ya, vamos a ver, yo también como disciplina o como entretenimiento, hice unas prácticas en el Nodo, el famoso noticiario de la época de Franco. Y a mí siempre me ha encantado el montaje. Yo creo que el montaje en cine es casi el alma de las películas, ¿no? Entonces me empecé a obsesionar con que eso de pasar que una sesión de una entrevista tuviese dos fotos iguales, pues me parecía una estupidez y había que movilizar aquello, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos una foto y la siguiente es una continuación de algo que está pasando en lo anterior o un desarrollo de una idea, pero que no sean dos fotos seguidas, ¿no? Y empezamos haciendo esto. A Paco de Lucía una foto obvia, ¿no? Paco de Lucía era un hombre tremendamente tímido, o sea, sacarle una palabra a Paco de Lucía a nivel de entrevista formal con el personaje era complicado, ¿no? Entonces le pedí simplemente que nada, pues que se pusiese a tocar la guitarra. Observaréis que hay un fondo neutro que siempre viajaba conmigo y que os aburriréis de verlo en otras fotografías porque es el mismo fondo, no había presupuesto para cambiar tantos fondos y bueno, pues un fondo que despliego para evitar el lío del sitio, porque el sitio era la casa de Paco y a veces te interesan poco. Hombre, si trabajásemos para el Ola, pues a lo mejor sí, lo que interesa es la casa de Paco. Pero esto se suponía que era una cosa que pretendía una mayor seriedad, una mayor profundidad, ¿no? Pues hacíamos este tipo de juegos, ¿no? Aquí Paco de Lucía tocando la guitarra, aquí Margarita Robles cuando era ministra del Interior, que como no tenía más solución, fijaros que
que el fondo es el mismo que el de Paco, es solamente que mal puesto porque hay un trozo que se ve por allí, pero bueno, pero tuve la osadía de pedirle que se diese la vuelta y hacer la foto por delante y por detrás, ¿no? Es decir, estas tonterías, pero que creo que en los periódicos hay quien no lo nota, pero si a la gente lo nota, pues es preferible estar de acuerdo con lo que se hace y esforzarse, lo mismo que aquí, ¿no? Verónica Forqué, pues eso, ¿qué esconde Verónica Forqué? Pues esconde unas rosas y tal, todo, ojo, todo en plan producción chapucera. Yo jamás he trabajado con ayudantes, jamás he tenido a nadie que me sujetase el flash, por eso llevo un ritmo de no sé cuántos flashes derribados por el viento y estropeados. Pero bueno, pues era el momento, era como se trabajaba entonces, ¿no? O Uderzo, el dibujante de Asterix, este tipo de juegos, o Paul Bocuse en su restaurante, hacerle una foto antes de que llegasen los comensales de la noche y luego pedirle que saliese allí. En fin, estos intentos, pues bueno, que de una forma o de otra yo pretendía introducir en la narrativa visual de los suplementos dominicales. El presidente de la conferencia episcopal o un Jesús Hermida en su estudio de televisión buscando hacer algo, o el mismísimo Dalai Lama en una entrevista que hicimos en un hotel en Barcelona. Aquí yo entonces no tenía suficiente poder para haber hecho lo que me había gustado hacer. Aquí la serie que se dio fue esta como primera foto y esta como segunda. A mí realmente la foto que yo intenté que se hiciese, pero que no triunfé, no me lo permitieron, fue empezar con esta imagen, seguir con esta y acabar con esta. Hacer ese recorrido visual entre esa imagen que me hacía más potente visualmente. Pero claro, pues no siempre el director estaba de acuerdo conmigo, obviamente. Decía que, en fin, que la gente no iba a entender o que le iba a parecer. Pero sí que nos empezaban a dejar opinar, en hacer cosas como este tipo de rupturas, este tipo de cosas, ¿no? Que realmente tengo que reconocer que estas fotos las hacíamos cuando no sabíamos qué hacer, ¿no? Porque una cosa no esconde otra, ¿no? Y a nivel de diseño todavía no había un imperio de diseño absolutamente ejercido y bueno, pues podíamos hacer estas cosas. Era la forma de entretenernos, de intentar hacer algo diferente en aquella época, ¿no? Bueno, llega un momento en que la crisis de los 40 me lleva a decir, tengo que cambiar, aquí no se hace nada más, no se quiere apostar por nada, somos líderes y bueno, pues me ofrecieron un contrato en El Mundo para sacar una nueva publicación semanal, que era la revista del Mundo. Me fui allí e hicimos esta revista que duró 2 años, nada más. Una revista con muchas pretensiones y que, bueno, no funcionó durante un tiempo, pero estábamos ya en la época pre-depresión, pre-crisis económica, ¿no? Y los dominicales empezaban a caer en ventas, ¿no? En la producción, bueno, tenéis que saber que lógicamente el cuidar el dominical era, porque en aquella época, por lo menos en la época inicial, la publicidad suponía, en prensa, en los papeles, suponía casi el 70% del beneficio económico de la empresa. Es decir, que había un gran cuidado por mantener soportes para publicidad. De ahí viene pues hacer estos soportes en color, procurar que cada día se imprimiesen mejor la fotografía en color y todo este tipo de historias, ¿no? Bueno, pues sale El Mundo, en El Mundo hacemos una revista ya con lomo, con mucha pretensión y bueno, pues de allí durante 2 años hicimos este tipo de trabajos que de alguna forma es una continuación de lo que ya hacía en el país. La entrevista con este hombre, el presidente entonces era de Pizza, ahora es el presidente de Yastel, ¿cómo se llama este hombre famoso? Fernández Pujal, Leopoldo Fernández Pujal, el hispano-cubano, que entonces era el presidente de Pizza, ¿no? Claro, allí ya disponíamos de un estudio. Era la primera vez que el periódico El Mundo tenía un estudio propio y allí podíamos hacer estas extensiones de blanco y armar estos líos pidiéndole que viniesen los repartidores de pizza a hacerse una foto al estudio, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, pero en el fondo todo tiene que ver con la misma historia, con hacer secuencias de un mismo trabajo, que no sean fotos sueltas, que haya una continuidad narrativa visual, ¿no? Hacer pequeñas bromas, Alejandro Amenábar, con sus asesinatos y sus misterios, sus historias de misterio, o Pedro Duque con el traje de astronauta, el actual ministro, o José María Setién, el famoso cura
progre, teóricamente muy situado a la izquierda del panorama de la conferencia episcopal, o la mismísima Iciar Bollaín, que por cierto es una dibujante espléndida, que se dibujó la cara, le pedí que se dibujase ella misma la cara en la claqueta de película, pues para hacer este tipo de bromas visuales. O Javier Clemente, entonces seleccionador, en un cuadro que encontré de casualidad en la Federación Española de Fútbol, donde se hizo la entrevista, donde era el lugar de la cita, pues jugar a este tipo de historias, ¿no? O el Wyoming con una pluma. Esto lo copié, lo afirmo, y está muy mal realizado además por mí, pero era la idea de poner una pluma y luego sacar la mancha de tinta en esto. Esto lo copié de una revista americana, o sea que hay que las cosas como sean. Aquí, o David Trueba, otra foto también, pues con esa búsqueda de secuencia. Esto lo intenté repetir varias veces, el hombre de la televisión saliendo a través de la pantalla, y lo volví a repetir aquí con este hombre cuando era presidente de Radio y Televisión Española, ¿no? En fin, y ya series también que hice en esta cosa que no tengo en la publicación, pero sí son las fotos, pues a esta mujer en su teatro aquí en Madrid, la mujer que se deja la piel en el escenario. Le pedí que me dejase su ropa una vez hecha la primera foto, pues, y este es el escenario que era propiedad de esta mujer, que ahora mismo no me sale el nombre, como podéis ver hasta los nombres. Lina Morgan. Lina Morgan, perdón. Se me agolpan los nombres propios ahí de una forma horrorosa. Son cientos. Sí, no, pero esta es la edad ya de todas formas, macho, es que esto ya es la edad. O bueno, fotos como esta, ¿no? Pues Bebo Valdés y Diego Cigala, y intentar historias un poquito más largas, ¿no? Este es David Meca, aquel que nadó entre España e Inglaterra, era el gran tragamillas del deporte español. Pues nada, había que hacer una foto debajo de una piscina, obviamente. Esta foto estuvo a punto de darme un disgusto, pues esta es la anécdota. Yo os voy a machacar con anécdotas, pero bueno, si os aburrís me decís. Porque se me ocurrió la idea de hacer la foto debajo de la piscina y, claro, para hundirme con cámara me tuve que poner un par de cinturones de plomo. Y la segunda vez que repetí, porque la primera me salió mal, me tuvieron que sacar de la piscina porque no tenía fuerza para subir. Pero bueno, pues este tipo de historietas que al final son juegos, ¿no? O a Ferradrià en el Bulli, pues cuando se dedicó más a la empresa, hicimos el juego este de en el mismo sitio pedirle que hiciese de camarero con una bolsa, con una cartera de ejecutivo, o de ejecutivo con un pescado agarrado ahí, allí en el Bulli, ¿no? Y luego también, pues en el mundo empecé a utilizar también, cosa que no había utilizado hasta entonces, cámara de placas para hacer retratos, ¿no? Las cámaras de placas son muy agradecidas si logras que los personajes te hagan caso, que es la eterna distinción. Sabéis que en prensa la rapidez esa, y sobre todo el desprecio al principio a la propia imagen, pues hacía que, venga, haz una foto aquí mismo, pum, ya la fuera, ya vale. Mientras que cuando se convence a los personajes que hay que hacer una foto y que tienen que posar, pues ya sucede otra cosa, ¿no? Si además de posar ves que sacan un armatoste grande y que tienes que ponerte detrás y mirar a través de un espejo, que sea una imagen invertida, y que les pides que se queden quietos y tal, empieza a suceder otras cosas, ¿no? Que esto es la eterna historia de la forma de hacer fotos de los grandes retratistas, ¿no? Richard Avedon, en aquella época, para hacer una sola foto exigía un mínimo de 4 horas. Y en esas 4 horas a lo mejor hacía una foto al final de la 4ª hora, pero prefería llegar a construir un tempo de comunicación y al final disparar, ¿no? Esto ha sido el gran hándicap que hemos tenido siempre en prensa, porque estas fotos, muchas de ellas parecen pensadísimas y relamidísimas, y son fruto de una rapidez tremenda en aquella palabra que siempre nos decían, hay que resolver. Y resolver es tomar una decisión en nada, en poquísimo tiempo. Bueno, pues esta placa, el hecho de posar de tranquilidad, espera un momentín que tengo que tomar el foco por aquí manualmente, pues hacía que los personajes se relajasen y poder afinar un poco los focos, provocar descentramientos y cosas de este tipo,
Y bueno, esta foto obviamente ella la dirigió por completo. Sara Montiel sabía perfectamente dónde había que estar la cámara, a qué altura de sus ojos, en fin, anécdotas de personas que habían venido de Hollywood y sabían perfectamente cómo querían ser retratadas, pese a que por lo menos se dejaban retratar, porque ya ahora no sucede así, ahora ya tienen sus fotógrafos oficiales con sus retocadores de piel oficiales, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues un jovencísimo Bardem. Bueno, pues otro fotógrafo también, otro de mis admirados y que tuve la ocasión de conocerle porque le edité como editor ya varias fotos de sus trabajos pues en Irán y el trabajo sobre el SIDA, también un trabajo potentísimo que llevó a su libro Inferno. Y bueno, y en la revista empezamos a hacer historias incluso políticas un poquito más largas, ¿no? En este caso también las elecciones estas a las que presentó Aznar, que me permitieron ir con él a Valencia a hacer el último meeting de la campaña. Y bueno, pues la persecución luego en su casa, con su familia, en el despacho, y luego esas pequeñas fotos que se ven a la derecha, jugando al pádel, en una reunión del comité, en fin, era un poquito más larga. Y nos pasaba lo mismo con los actores o actrices, en este caso, Penélope Cruz en su inicio, con 18 añitos, creo que tenía aquí en esta época, creo recordar, bueno, no sé, un 18 o 19, pues que sí se prestaban a hacer un poquito más, una historia un poquito más larga, ¿no? Pero un poquito más larga fuera de casa, no queríamos nada de así vive, en fin, separarnos un poco de la prensa más del corazón, ¿no? Entonces se permitían hacer este tipo de juegos. O Emma Suárez en su casa de Ibiza un verano, donde, bueno, pues ella lo único que nos pidió es que quería vestirse con un vestido de determinada marca, que se lo llevamos, y el resto fue inventarnos una pequeña historia gráfica, todo en el mismo sitio y todo en el mismo día. Es decir, que esto es una tarde de trabajo, nada más, no tiene más historia, ¿no? Y ya también en la revista del Mundo empezamos a hacer estos homenajes, ¿no? Homenaje al cine español. De estas fotografías que parecen tan espectaculares, lo único difícil de verdad es conjugar a tanta gente con unas agendas tan complicadas y elegir un sitio donde poder hacer una foto a todos, ¿no? El sitio obviamente eran las cocheras del metro de Madrid, un metro parado en reposo, y bueno, y luego inventar un leitmotiv de cada uno, ¿no? Pues el clan Almodóvar, Paco Rabanne y Ángela Molina con la idea de esa idea famosa de no ponerle puertas al campo como los actores que habían trabajado con Buñuel, ¿no? En fin, cada uno había un subtítulo ahí que quería o pretendía ilustrar cada una, darle un leitmotiv a cada una de estas fotos, ¿no? Perdón, tengo la garganta penosa. Y bueno, pues otro homenaje al cine español, a la música. Entonces, bueno, ¿qué le hacemos a los músicos? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues vamos a meterles una caja de cartón. Son todo ideas ya te digo, de inventarse algo que se vea que hay un trabajo hecho a conciencia, erróneo o no, equivocado o no, pero que haya una idea de querer hacer algo de una forma diferente, ¿no? Entonces a los actores los metíamos en traje y, por supuesto, reciclábamos. Fijaros en el fondo de este cajón de la imagen de Niña Pastori, que es una pintura como simulando un mar, que lo vais a ver dentro de un rato, porque es un recorte de un fondo que utilicé otra vez para otra cosa. Porque no, en fin, la producción, a mí me decían, ¿tú te quieres hacer como hace la Leibovich? Y digo, sí, la Leibovich, que es un personaje a la que conozco y la he visto trabajar, trabaja en una media entre 15 y 20 personas y con unos presupuestos de producción que, bueno, que son de risa, ¿no? En fin, nada es comparable. Pero bueno, hacíamos lo que podíamos y las cajas de cartón, pues localizamos una empresa, compramos unas cajas de cartón enormes y ya está, pues nos íbamos allí. Mira, aquí veis lo del el fondo de la Niña Pastori, que es un fondo que hicimos para en fin, concretamente Alberti. Cada foto es el nombre de una de sus novelas. Esto es Marinero en tierra, obviamente. Cela era el hombre de la Alcarria, el viaje por la Alcarria, su famosa
novela, bueno, novela es un, sí, con un burro ahí de miel. Lo difícil de esta foto es llevar el burro a casa de Cela, porque no tiene otro mérito. Al final son tremendamente simples, lo único que, bueno, llevamos un flash de relleno de esto ya de batería, por aquello de que, bueno, pues nos citaban a la hora que nos citaban y punto. Y aquí había un sol tremendo, era verano y no había más remedio que intentar aplacar o disminuir la fuerza del sol, ¿no? Bueno, pues la generación magnífica de Gaite, Aldecoa y Ana María Matute, con otros personajes de la literatura española absolutamente reconocibles, ¿no? Y bueno, pues esto eran darle una idea periodística a cualquier idea para hacer una narración un poco con intención, ¿no? Terence Moix, que es su trabajo sobre Egipto, El Jardín de las Delicias, de Francisco Ayala, o Arturo Pérez Reverte, ¿no? En su primera novela, con el tema del juego, ¿no? Otra foto curiosa que también tiene su anécdota, por aquello de que también me hizo aprender en el momento, ya la revista habíamos entrado en crisis, ya no aguantaba económicamente, el lomo desapareció y empezó otra vez a hacerse con el encuadernado normal de grapa, ¿no? Que ya se ve que no tiene ese volumen redondo y tal, ¿no? Pues una entrevista en Estados Unidos, en la base de misiones de la NASA, donde, bueno, pues cometí la estupidez. Yo quería hacer una foto, la idea con la que yo me viajé a Estados Unidos era hacer la foto a él en la piscina de Ingravidez. Otra vez estaba con el rollo de meterme a la piscina, en esa piscina magnífica que tienen allí en Houston, pero pedí el permiso para entrar a la NASA y me dijo, ¿qué tipo de permiso quiere usted? Pues digo, el permiso del número 1, entendiendo por número 1 el más alto grado de seguridad, es decir, suponiendo que me iban a dejar entrar a todos lados. Y resultó que el permiso número 1 de la NASA es solamente puedes entrar al jardín. Total, que los americanos no se andan con tonterías. Yo dije, madre mía, la he fastidiado, me van a echar del periódico como vuelva con una foto de este señor. Bueno, se portó de maravilla Pedro Duque, le expliqué el tema y menos mal que en el jardín tienen los cohetes que han vuelto de las misiones espaciales. Y dije, bueno, pues a jugar al contraste, la naturaleza, el árbol, no sé qué decir. Todo ese tipo de cosas que se te ocurren, ya te digo, que yo iba hasta con mi bañador a meterme allí a la piscina de la NASA y ni bañador, ni cámara acuática, ni nada de nada. Otra vez te vas al patio y haces lo que puedes allí y rápido porque hay un tiempo, ¿no? En fin, anécdotas que todas tienen que ver con el oficio. Yo insisto en que esto es un oficio y que para mí ha sido siempre un oficio con una dirección y con un uso de las fotografías, ¿no? Que es un poco, que es un lenguaje hecho para una utilización, que es la comunicación, ¿no? Un Baltasar Garzón, un Antonio Banderas, en fin, fotos más o menos preparadas, más o menos pensadas, más o menos con un trasfondo de algo, pero, en fin, buscadas para algo, ¿no? Bueno, el que era director del Guggenheim, cuando se inaugura, que a mí me impresionó la estructura y tal, pero me impresionó más el poner a una figurita al otro lado de esa cúpula inmensa que significa la estructura del Guggenheim, o a Pérez Reverte con el ala triste haciendo de sombra del mismo, ¿no? La foto, el dibujo en el fondo fotográfico se lo debo a los ilustradores del mundo, ¿eh? Entonces, que me hicieron el favor de pintarme esto, pues yo no tengo ni idea de pintar estas cosas, ¿no? Y bueno, las cosas ya recurrentes, pues llegan las Olimpiadas, ¿qué hacemos? Pues venga, los vestimos de oro. Te vas allí, aquí sí, se vino conmigo una maquilladora para ponerle purpurina dorada en el pecho a Fermín Cacho, ahí en los Campos de los Pajaritos, o a colorear cualquier cosa, desde los pies de Martín Fiz, yo que sé, a Jesús Carballo, en fin, a todos los atletas de diferentes, o también llevaba este fondo dorado, que es simplemente un plástico dorado, pues para hacer este tipo de historias, ¿no? Ya te digo que las fotos no son todas precisamente como para recordarlas, pero sí me recuerdan una época donde, bueno, pues teníamos que improvisar continuamente y era la forma de solucionar esto. Otro momento, pues venga, ¿qué pasa? Pues aquí telas, venga, una tela roja y otra amarilla. Y vamos a enmarcar a los atletas con este tipo de historias, ¿no? En fin, recursos gráficos sin producción ninguna, nada más que a ver qué hacemos, ¿no? Y el último, bueno, no es el último, pero en el Sydney 2000
esto fue una decisión de diseño, porque esto sí que aquí intervino el diseño, el Citius, Altius, Fortius, las tres claves del emblema olímpico, pues hacerle, pues a Yago Lamela, Citius, Altius eran el dúo de natación, de trampolín sincronizado, y el Fortius a la levantadora de pesos. Luego, pues los waterpolo, en fin, todo tipo de deportes en ya una forma más normalizada, ¿no? Y esto fue, pues fíjate, con el tema de otras Olimpiadas, aquí ya se ve el plumero de dónde viene la variación. En vez de sacar atletas, sacamos a personajes que no tienen nada que ver con el mundo del atletismo. Ya era la obsesión de la comercialización, ya era un poco la necesidad de hacer atractivos por personajes famosos, entre comillas, y sustituir los auténticos protagonistas por personajes que en su momento vendían mucho, ¿no? Bueno, no estoy orgulloso de estas fotos, pero en fin, era lo que había, ¿no? Pues fijaros aquí que hay hasta políticos haciendo de deportistas, ¿no? O presentadores de televisión, o actrices, o en fin, de todo un poco, ¿no? Y Pekín, pues nada, aquí en Pekín volvimos un poco a la esencia del espectáculo con una sola lona, y que en la misma lona hay una máquina de hacer humo. Es decir, que hemos pasado por todo, ¿no? Mundial de Sudáfrica, pues venga, pies, vamos a hacer pies, ¿no? Caras y pies, que esto es en definitiva de lo que van los jugadores. Les pedimos a todos que posasen sin camiseta e hicimos luego un primer plano de los pies. El fondo que estáis viendo es el mismo que ya os debe oler, porque es el mismo que viene desde, vamos, de tiempos inmemoriales. Es una marca comercial, se llama Lastolite, que todavía tengo por ahí alguno, y que, bueno, eran bastante indestructibles. La verdad es que primero se pueden enrollar, se pueden llevar en poco espacio, y bueno, y esa es la historia. No sé si ya me estoy pasando demasiado en tiempo en cosas, pero bueno, este No, fue, vas bien, vas bien, vas bien. pues a este tipo de trabajo también le dieron un premio también de diseño. Luego en Londres, pues ¿qué hacemos en Londres? El bombín y el paraguas, pues venga, bombín y paraguas. Y bueno, estos son ya trabajos que en base a esa cámara de placas es lo que ahora vamos a hacer. Bueno, esta es la imagen que habéis visto antes ya publicada, Mario Benedetti, Marcelino Camacho, todos, que era ya, pues eso, buscar otra relación de entrevista mucho más íntima. Se suponía que esto eran personajes un poco ya más asentados de alguna forma. Fernando Sabater, este hombre de la derecha, de Saramago. Saramago. Como veis, me sigo atascando. Y mira que nos conocemos bien, o nos conocíamos bien, claro. Carmelo Gómez, esto es de la época también donde teníamos que hacer como, pues a veces nos pedían hacer una cosa que tuviese que ver con la moda, ¿no? Una entrevista a Carmelo Gómez, pero enseñando trajes o como si llevase trajes, es decir, esto que tanto se lleva ahora, ¿no? Bueno, pues a mí me toca hacer esto, a mí no me gusta ni me interesa ni la moda, ni me considero un fotógrafo que sea capaz de hacer moda, pero bueno, entre la cámara de placas y un desenfoque y todo, y claro, pues un blanco y negro muy contrastado, pues sacas adelante un trabajo que bueno, que es digno, pero nada más, ¿no? Bueno, estos son resultados también de entrevistas en hoteles. En los hoteles siempre era el mismo problema, encontrar un trozo de pared lisa. Esto no es lisa exactamente, porque fijaros qué tipo de tela tenía el hotel, pero esto al final se resuelve quitando cuadros y quitando cosas para intentar esa sensación de limpieza que pretendes y que no puedes solucionar siempre, ¿no? Aquí tenemos al ínclito Santiago Segura en sus primeras series del Inspector, pues en un momento de rodaje. Joaquín Sabina con, pues nada, el hombre que pierde la memoria y vamos a llenarle el cuerpo en fin, todo también, pues como veis, de una producción que en unos casos era más acertada y en otros casos era un poquito más desastrosa. Jorge Lorenzo, pues fíjate, cuando tenía 14 añitos, al principio de subirse una moto, en fin, esto ya son historias del recuerdo, ¿no? Imágenes que hemos ido haciendo a lo largo de tiempo, de todo tipo, porque como prensa, por lo mismo haces un pingüino. Esto, concretamente, la de la izquierda fue lo del Prestige, que se nos ocurrió atacar el Prestige y contar la historia del buque en base a
los pájaros petroleados, ¿no? Esto es un frailecillo. El frailecillo tiene ahí un pecho blanco tremendo que lo tenía absolutamente, como veis, embadurnado de petróleo. O hacer este tipo de cosas, hacer esos pescadores y jugar a primeros planos con primeros planos de los peces que supuestamente pescaban o podían pescar. Este es Pachi López cuando era el Endacari en Vitoria. También buscar un sitio que, en fin, resolver enseguida. Llegamos ahí a su despacho y yo que me habría gustado llevarlo a un monte, a un sitio. En fin, para mí Euskadi del norte siempre es un sitio de vegetación y tal. Y no había tiempo, total, que nos fuimos al Parque Central de Vitoria. Este es el Parque Central, que hay unos olmos viejísimos, que son estos que se ven aquí. Y allí, pues ocultando un flash detrás de un olmo, pues hicimos esta imagen. Otros son mucho más literarias, buscando inspiración en sus novelas. Y como veis, pues son imágenes que bueno, pues que dan la risilla a algunas de ellas porque corresponden a una época determinada, a una forma de hacer o de buscar entretenimiento en soportes dominicales, pero que bueno, pues que ahí están dentro de la historia del periodismo de este país, ¿no? O no digamos cuando entrevista a Rocco Siffredi, que es el famoso actor porno uno de los máximos exponentes del porno. Y bueno, pues esto, en fin, mil historias más que se pueden resolver en eso. Personaje famoso de pronto haciendo pues uno de travestidos en personajes, el tema de las hormonas o los genes, buscando inspiración. Esto realmente es una copia de una portada americana que el director de arte dijo, hombre, pues vamos a intentar hacer esto. Y la verdad es que es una copia descaradísima de una famosa portada americana. Obviamente los directores de arte tienen todas las portadas y todo lo que se publica por ahí, y hay un cierto seguimiento, obviamente, de las cosas que se consideran potentes a nivel de comunicación, ¿no? O este ensayo de portadas para esta chica, que era un tema sobre la cama, mi cama y yo, donde, bueno, pues era sacar a personajes famosos en su dormitorio. Bueno, pues esto era lo que nos inventábamos hacer en este tipo de historias, ¿no? Pruebas también qué tipo de portada daríamos, y este torero con su finca, con su caballo, o a José Daniel Entrecanales, un famosísimo empresario, pues en su casa con su pasión, o pues otra vez tenemos aquí a Ferradrià haciendo malabarismos, que estos malabarismos ya vienen ya por parte esto ya estamos trabajando en digital, y aquí ya lo que hay es simplemente una lámina que ha desaparecido de aquí, que se puede borrar muy fácilmente en digital. Es decir, aquí ya claramente sí que hay intervención sobre los personajes, ¿no? Aquí no hay intervención, pero bueno, son fuera de serie, que es otro producto que hace el mundo, con personajes del mundo de la industria, sobre todo de la potencia económica, toda una fotografía muy, no sé, imperial, diría yo, ¿no? Que todo tiene que ser a mayor gloria de los personajes, muy de exhibir potencia económica, potencia visual, pero todo muy en clave ya casi de anuncio, casi pues un vinatero con sus vinos, o John Tiria, que el creador del Mutua Open de Madrid en su pista azul aquel año, en fin, todo así, ¿no? O el diseñador Philip Stark en el centro este que hizo en Bilbao, haciendo de obrero de la construcción, o la marquesa de Cáceres, el famoso vino este, pruebas también de portada de la marquesa dueña que dio nombre a este vino. En fin, todo así. O el de los jamones también, el embajador del jamón. En fin, estos ya son productos que no tienen nada que ver con el entretenimiento semanal, que es más captación de anunciantes caros, en definitiva, ¿no? Que es otra de las facetas que en prensa, fijaros esto, que Travolta nos da una entrevista, eso me lo venden así. Llegó a París y la entrevista era pues rodeado debajo de un avión, rodeado del mogollón de fotógrafos a codazos. O sea, esto no tiene ni categoría de retrato, esto es
pelearnos como cualquier otro con el resto de compañeras de la prensa de que les van estos personajes, ¿no? Es decir, que todo se confunde un poco, ¿no? Es esto que os digo de cómo se ha ido trasladando ese respeto, ese derecho a la información a ese derecho a la imagen propia, ¿no? Aquí, obviamente, os podéis imaginar que de lo que se trataba, esto, como veis al fondo, es la avioneta color naranja que pone Breitling. Este hombre, John Travolta, es embajador de Breitling. Breitling es una famosísima marca de relojes y de alta gama, y obviamente no había quien le bajase las manos a este hombre en la foto, porque se trataba de que se viese el reloj ahí continuamente, ¿no? Es decir, estos son pequeños gajes. Obviamente también tengo que decir que aquí ya en esta época las casas comerciales invitaban al periodista y al entrevistador o supuesto entrevistador al viaje, es decir, que ya, cosa que cuando yo empiezo en esta profesión estaba absolutamente prohibido aceptar ningún viaje pagado, ni ninguna cena, ni ninguna comida, ni ningún regalo de ningún anunciante. Y ya en esta época final mía de trabajo, pues bueno, esto era muy habitual, ¿no? Porque claro, esto funcionaba casi como una publicidad en este tipo de soporte. No digo en todos, ojo. Estoy hablando concretamente de esta revista, es una revista de lujo dedicada a la alta gama, y hacíamos este tipo de cosas donde todo era, pues, a ver de qué forma lucen mejor las copas del señor Riedel, que es el fabricante de estas copas en Italia, ¿no? Geston Blumenthal, también otro súper cocinero inglés en su restaurante. Y bueno, por fotografiar, pues he fotografiado también perros, todo tipo de animalitos, en fin. Y ya otra cabecera que también del Grupo El Mundo, Actualidad Económica, pues también al presidente de CaixaBank ahora, a Isidro Fainé, pues en su despacho y una portada, en fin. O a la baronesa Thyssen en otra revista que era del Grupo también del Mundo, pues cuando se inauguró la zona de la colección privada del Thyssen, de Carmen Thyssen. Y bueno, pues yo creo que ya no os puedo contar más historietas así en fotos, y además os puedo aburrir ya durante más tiempo. O sea que, si os parece, pasamos si queréis preguntar algo o dirigir la Sí, conversación. yo te quiero preguntar varias cosas. Eh, ¿Qué opinas del reconocimiento y del trato que la industria periodística tiene y dispensa a los fotógrafos? ¿Cómo has vivido tú esa relación desde que empezaste y cómo la has visto evolucionar desde precisamente a lo largo de toda esta trayectoria que nos has ido mostrando? Vamos a ver, yo creo que para la prensa el fotógrafo ha sido un mal necesario. Mal en tanto en cuanto el fotógrafo tradicionalmente, y en este país la cultura se ve reflejado también en la cultura, el fotógrafo era un señor que se ponía una bata, que se metía en un cuarto oscuro y que era capaz de hacer una foto. ¿Qué decir? Era un artesano. No había ninguna capacitación intelectual. Era un señor que con un solo dedo apretaba y salía una foto. Y todo esto no viene de la cultura de franquista. Mi educación fue en esa época, y todavía recuerdo cuando, al principio de la dictadura de Franco, los fotógrafos iban con guardapolvo, llevaban un babi de color gris, y eso distinguía a los fotógrafos de los periodistas. Es decir, eran gente, pues como un portero de discoteca, es decir, gente a la que se le exigía: niño, ponte aquí, hazme una foto, y el redactor decía: voy con mi fotógrafo. Una típica frase de la prensa: voy con mi fotógrafo. El fotógrafo era, pues, un subalterno que hacía eso como podía sacar la basura, si es que la hubiese y fuese necesario, ¿no? Obviamente eso ha variado, y ha variado también porque, si yo estoy contando esto, también tengo que reconocer que la gente joven que sale ahora de las escuelas de fotografía me dan 100.000 vueltas a mí en conocimientos técnicos de cuando yo empecé. Yo he sido un autodidacta, solo que yo empecé en el mundo de la prensa. Eso es lo que a mí, entre comillas, me salva un poquito más. Yo empecé escribiendo, porque venía de la Facultad de Ciencias de la Información y venía de haber hecho Historia del Arte. Entonces, había un cierto respeto, y yo creo que por ese cierto respeto, quiero yo pensar, que igual esto es mentira también y me lo estoy inventando, pero que yo nunca me he sentido maltratado. Primero, en el país, porque había un respeto de: oye, somos una democracia, todos somos iguales, y aquí del primero al último, ¿no? Entonces, allí no noté tanto eso, que sí lo notaba en compañeros de otros medios en aquel entonces, ¿no? De otros medios donde
iban con el encargo ya hecho de su jefe de redacción diciendo la foto que querían hacer y que iban prácticamente con la foto dibujada, como si fuese una cosa, un objetivo, ¿no? Esto no se dio ya en aquella época y yo nunca lo he tenido, lo he vivido a ese nivel y he notado pues, que lo que ha hecho el oficio de fotografía es crecer y respetar más al fotógrafo. Obviamente las leyes también han ido funcionando en plan de el derecho a la propia imagen y el derecho también del copyright como autoría, ¿no? El reconocer esa autoría, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado bastante, tal vez no lo suficiente, y la prueba está en que ahora por fin acaban de anunciar el nuevo Centro Nacional de Fotografía que suena ridículo. Después llevamos un retraso de 30 años con Francia bueno, con todos los países de Europa, porque somos el antepenúltimo país de Europa en tenerlos ya. Solamente queda Chipre, creo que es, y Rumanía por tener un centro nacional. El resto de países todos tienen, Marruecos incluido. Es decir, pues ahí se ve un poco eso. Entonces los fotógrafos hemos sido artesanos donde nuestro único mérito era trabajar con un dedo, porque se suponía que el cerebro no funcionaba, que apretando con un dedo el botón la foto salía. Y cuando han venido toda la transformación digital, pues razón de más. Solo que la transformación digital ha hecho otra cosa y es convertir a la fotografía en lenguaje. Ya la fotografía no es una cosa de alquimia, la fotografía te sale bien quieras o no quieras, porque eso te lo da ya la cámara en sí, la fotografía te sale bien, por decirlo mal dicho, pero que es la palabra para entendernos. Por tanto, lo que queda ahí es la autoría. Entonces, ¿qué quiere usted decir con esta imagen? Por tanto, el fotógrafo ya tiene muy asentado, incluso el fotógrafo de prensa, que puede y debe opinar con una cámara. Opinar sin tocar nada. Si estás haciendo documento, tienes que hacer fotografía documental. Tú no puedes retorcer las cosas. Si puedes elegir el campo de donde tomas la foto, el encuadre, puedes elegir a quién sacas en la foto, y si eso lo defiendes y lo defiendes con un criterio periodístico profesional, pues nadie te va a decir nada. En fin, luego ya depende del uso, porque al final este lenguaje lo que hace es que multiplicar la cantidad de usos de esa fotografía. Entonces, dependiendo de para qué lo quieras, y dependiendo de para qué lo quieras, lo utilizas de una forma o de otra, ¿no? Y yo creo que hemos mejorado mucho, y hemos mejorado mucho en inteligencia, en preparación, en que el fotógrafo no es un tonto vaina que va allí, que no sabe hacer nada más que apretar una cámara, y yo creo que hemos avanzado. Falta ese respeto intelectual porque somos un país de pintores, somos un país donde el arte de la pintura, todo lo que es manual se le da una importancia tremenda y todo lo que es tecnológico se desprecia. Véase, si no, lo que nos está costando crear empresas, startups y empresas jóvenes con la tecnología, y véase el retraso tecnológico que llevamos en este país y el retraso en investigación en nuevas tecnologías. Bueno, pues estamos en donde estamos y vivimos con lo que vivimos, tenemos la política que tenemos y la economía que tenemos. Al final es un conjunto de todas estas cosas. Pero en fotografía yo me animo a ver que fotógrafos españoles que no tienen hueco ni lugar en publicaciones españolas prácticamente, salen por ahí fuera y están trabajando para New York Times, para Boston Globe, en fin, para grandes cabeceras. ¿Por qué? Pues porque la industria de la comunicación en España pues lo está pasando mal. Entonces, los periódicos están haciendo un gran esfuerzo, pero se está pasando mal. Por tanto, difícilmente un periódico va a mandar a cubrir grandes eventos internacionales a fotógrafos de plantilla. Para eso están las agencias, para eso están... Bueno, pues se ha demostrado que esos fotógrafos que se están desesperando hoy día, estoy hablando y refiriéndome al mundo de la prensa sobre todo, que en España apenas han logrado publicar, pues por ahí son tremendamente cotizados. Bueno, España lleva ganados unos cuantos Pulitzer y unos cuantos Wolpers Photo con fotógrafos españoles que aquí no los conoce casi nadie. Y son magníficos fotógrafos que nos dan sopas con ondas a los viejunos, a los que ya hemos trabajado y hemos pasado nuestra vida en esta época, ¿no? Chema, puedes dejar de compartir pantalla si quieres si se te ve más grande. Y te voy a hacer una pregunta a través del chat de Zoom. eh, Hay una persona que acaba de formular una pregunta. Espérate, voy a ver si te la puedo leer. Un momento. Dice, ¿crees que lo digital ha beneficiado a la fotografía o la ha perjudicado? Por ejemplo, el debate Photoshop sí o no, etcétera. Es decir, según tu experiencia.
Pues según mi experiencia, es una herramienta más. Esto es como decir si el teléfono móvil nos ha perjudicado o no. Yo creo que es una herramienta más que no se puede parar y que está ahí. O sea, yo no creo que lo haya perjudicado. Lo que pasa es que sí, al ser un objeto tan sencillo de manejar, en el sentido de que las cámaras, como insisto, te hacen la foto solas, pues se ha convertido en una utilización de masas. Lo que hay es mucho ruido de fotografías banales. Es la banalidad de fotos lo que está perjudicando al lenguaje. ¿Por qué? Pues porque todos utilizamos una foto. Si es que me quiero acordar del precio de una camisa que he visto y voy, saco la cámara y le hago la foto de la etiqueta de la camisa. Es decir, entonces hay fotos que no sirven absolutamente para nada. Pero yo creo que lo importante de eso es que si ya que es tan fácil hacer fotos, entre comillas, bien, lo que queda al descubierto es el cerebro del personaje, el cerebro del autor, la cabeza, lo que quiera decir. Y siempre hago la misma historia, es decir, aquí todos los que estamos en esta pantalla, seguramente, casi todos, absolutamente todos, sabemos escribir. ¿Cuántos de nosotros somos escritores? Bueno, pues esa es la diferencia. ¿Eres fotógrafo por tener una cámara? No, serás fotógrafo si cuentas una historia, la historia que quieras, la tuya, o tu arte, o lo que quieras, a través de imágenes. Y esa es la única diferencia. Y la fotografía digital es pues, la técnica que se utiliza hoy día, que por otro lado es mucho más fácil, barata, rápida, etcétera, etcétera, pero yo creo que ni ha perjudicado ni que forma parte del desarrollo habitual. Mira, hay otra pregunta también en el chat de Ana. Dice, la fotografía de autor ahora con las nuevas plataformas digitales. ¿Crees que en su edición, que de eso sabes mucho, y su discurso, se ha convertido el fotógrafo también en un montador o director de cine? Hombre, de alguna forma cada vez están más interrelacionados y de hecho, perdón, y de Mucho hecho, tiempo hablando. no, no, es que soy yo que tengo la voz fatal, pero Ah, bueno. De alguna forma la fotografía es una imagen de esas otras imágenes que componen una secuencia de vídeo, es decir, que todos son imágenes en definitiva. Y aunque formalmente los lenguajes no sean iguales, pero sí son parecidos. Cada día más el multimedia está arrasando. Ya hay fotógrafos de prensa que van a hacer una prensa, pero llevan y hacen vídeo entrecortadamente porque el vídeo tiene pues otras posibilidades de comunicación. Entonces, yo creo que al final el soporte es lo de menos. Yo creo que al final es una cuestión de que la historia sea potente y que seas capaz de adecuarla al formato en que has decidido hacerla. Entonces yo creo que es una elección personal, ¿no? Eso sí, hay un problema aquí y es un problema evidente de nuestra cabeza y de nuestra sociedad. Nosotros somos una sociedad medianamente rica, entenderme lo que quiero decir con rica, quiero decir es una sociedad bastante satisfecha de sí misma. Y las sociedades satisfechas de sí mismas lo que quieren es divertirse, quieren entretenerse. Por tanto, el mundo del entretenimiento es una de las grandes industrias de la sociedad rica. ¿Qué queremos hacer con las cámaras? Tener nuestros recuerdos y pretender absurdidades como es a los 30 años, hacer una fotografía de mi vida, hacer una serie de un libro sobre mis experiencias. Con 33 años o con 40, joder, te queda mucho todavía por vivir. Vive, no te observes, deja de fotografiar el ombligo o fotografía tu ombligo queriendo contar algo hacia afuera. Es decir, tienes que impresionar, tienes que contar algo a alguien, tienes que lanzar un mensaje. La pregunta es, ¿cuál es tu mensaje? Pero claro, se está dando mucho entre jóvenes creadores, pues estos alumnos que van a escuelas de fotografía, que te dicen, mira, estoy haciendo un trabajo sobre mi mundo. Y su mundo es una imagen, es repetitivo esto, ¿eh? Y tomarlo con cierta, en fin, laxitud, porque no quiero ser, en fin, estajanovista en el tema de cómo se dice. Pero siempre hay una foto de unas sábanas arrugadas después de levantarme de la cama, una foto de un espacio vacío, un solar, un algo, un mueble arrumbado, es decir, y con esas tres imágenes, que pueden ser 10, pueden ser 20, te quieren contar su propia intimidad. Entonces hay como joder, vamos a olvidarnos un poco de uno mismo, vamos a decir qué queremos decir, pero queremos decir a alguien que te entiendan. No esperes que la sociedad se va a meter en ti si tú no tienes algo que decir. Yo creo que es una cuestión de al revés, de darle la vuelta a eso, ¿no? ¿Tú qué quieres decir?
¿Y qué quiere decir? Venga, pues dilo y mira a ver si te sale bien, si tienes capacidad, si puedes, si das en el clavo y experimenta foto suelta, vídeo, multimedia, grafismo, lo que quieras. Es una cuestión de dar con la paleta donde mejor se cuente esa historia. Y esa paleta ahora, ¿cuál es el problema? Que es múltiple, que tiene Photoshop. Pues Photoshop tiene la gran ventaja y el gran inconveniente. Y es que tienes que decidir qué aspecto quieres que tengan tus fotografías. Con Photoshop todo es posible. Es absolutamente todo posible. Por tanto, ¿qué necesitas? Decirle al mundo que lo que a mí me gusta es este tipo de imagen, con este tipo de densidad, con este tipo de grano, con este tipo de color. Es decir, y todas esas son decisiones que son muy complicadas tomarlas, pues porque al final parece que estamos dependientes del mundo de la moda, ¿no? Si se pone de moda esto, ¡pum! Esto es como en la época del Corte Inglés, salían los pantalones ajustados y toda la juventud llevaba pantalones ajustados. Afortunadamente, en moda eso ya se ha pasado. Uno va con pantalones ajustados, otros cortos, otros largos, otros... En fin, pues en fotografía deberá ser igual. Yo hago la imagen como me dé la gana, lo importante no es cómo hagan la imagen, sino si esa imagen impacta, si la imagen tiene algo que decir, si el mensaje llega. Y yo creo que todo va por ahí. Quisiera hacerte ya, estamos terminando un par de preguntas. En 1992 fuiste jurado del prestigioso certamen WordPress Photo, convirtiéndote desde entonces en asesor del mismo. En 2002, año en que Joan Colón recibió el Premio Nacional de Fotografía, formaste parte del jurado y también lo harías en el 2015, cuando se lo dieron a Juan Manuel Castro Prieto. Ujú. ¿Qué opinión te merecen los premios? ¿Los crees necesarios? ¿Consideras que están bien dotados? Vamos a ver, los premios, depende, hay premios tremendamente bien dotados que no llegan a ningún lado. Vamos a ver, los premios yo creo que están bien, porque primero vamos a alegrar un poco la vida, vamos a divertirnos y que haya premios está bien, pues le das una alegría a alguien, ¿no? El problema de los premios es que por lo menos aquí en España, el famoso Premio Nacional de Fotografía, yo creo que es un premio sobrevalorado en España e infravalorado en el extranjero. O sea, tenemos un gravísimo problema y es que los grandes premios nacionales de este país, salvo alguna excepción, no han pasado los Pirineos, no se conocen en el resto de Europa. Es decir, yo recuerdo hablar con un comisario alemán que me decía, bueno, vamos a ver, hice una exposición de Catalá Roca y esa exposición vino a Madrid, la vio y me dijo, bueno, ¿quién es este señor? Digo, pues este señor es la Biblia de la fotografía documental, del inicio de la fotografía documental en este país. Dice, pero hombre, si este tipo es tan bueno como Cartier-Bresson, ¿cómo es que no se le conoce en Europa? Digo, pues porque aquí nos estamos dedicando a otras cosas y no nos proyectamos hacia afuera. Estamos siempre demasiado metidos en nuestro propio ombligo, en si el catalán es más simpático o menos simpático que el andaluz, en fin, tonterías de estas que no llegan a ningún lado. Y el Premio Nacional de Fotografía, su misión debería ser llevar la fotografía española afuera, pero se queda aquí. Que me parece muy bien que se den los premios, me parece muy bien que se den los premios nacionales. Entonces, bueno, pues que existan premios, está bien, pues está bien, no voy a decir que no, ¿para qué vamos a quitarnos un dulce que de vez en cuando le puede caer a alguien? Pero que la misión de los premios, si no se hacen hacia afuera, si no conllevan una difusión, es una estupidez. ¿Por qué regalarle a un fotógrafo, a cualquiera, pues eso, una alegría? Pero eso no es lo importante. La alegría del fotógrafo, pero llévalo a que eso se extienda, que eso se comunique, ¿no? Y creo que en comunicación somos todavía muy paguatos. Tengo que decir que desgraciadamente se están devolviendo, se han devuelto dineros de la Comunidad Económica Europea para proyectos de fotografía donde no se ha presentado ningún fotógrafo con ningún proyecto. Y eso es una realidad, y eso está ahí, y es contabilizable. Por tanto, ¿qué estamos haciendo? Vamos a dejar de mirarnos el ombligo de si en mi pueblo yo soy el mejor fotógrafo de mi pueblo y vamos a mirar hacia afuera, a buscar otras cosas que nos puedan dar a conocer por ahí fuera y que haga el bien a este país donde yo creo que hay muy buenos fotógrafos. Yo estoy realmente alucinado de la capacidad de gente joven que no sé si llegarán a nada, porque claro, la fotografía tiene también un problema de ver quién narices puede vivir de ella, que es la segunda parte, es decir, que está muy bien. Mira, ahora vamos a hacer tenemos, ¿cómo se dice? Una especie de seminario de 3 días en Alcalá de Henares para el próximo mes,
donde vamos a plantear también una de las mesas, una de las ponencias, es esa, es decir, quién puede trabajar de fotógrafo, hablar de las experiencias de fotógrafos con jóvenes y, bueno, y hablar con los grandes directores también de otros centros internacionales de fotografía, para que por lo menos, si vamos a hacer un centro nacional de fotografía, que no lo hagamos con el resquemor de, ay, a ver a quién van a poner de director del centro, a ver si va a ser documentalista o artista, y estas tonterías que se dicen. Es decir, a ver si miramos un poco hacia afuera y organizamos una cosa que nos sirva a todos, que dejemos en paz de pelearnos en pequeñas tonterías y que veamos el mogollón de la problemática y lo pongamos en su lugar. ¿Trabajas en algún proyecto fotográfico personal en la actualidad? ¿Hay alguno, aunque no sea personal, que desearías realizar y que no has podido hacer, que te has quedado con las ganas de hacer? No, rotundamente no. Es decir, yo soy un mercenario de la fotografía, un mercenario de la comunicación en fotografía. Yo he trabajado y he hecho fotos y ya no hago fotos. Mis fotos me aburren. Cojo la cámara, miro para allá y digo, joder, qué foto tonta. Si esta la hace mejor fulanito, menganito, menganito. Es decir, cualquier rincón por donde miro, lo que me vienen son las imágenes de otros fotógrafos. Y eso demuestra una cosa, es decir, que no tengo nada nuevo que decir. Por tanto, la cámara ya no la utilizo. No hago fotos. Me dedico a proyectos de comisariado, de ver si descubro nuevos fotógrafos perdidos, porque en este país se han perdido colecciones de fotografía enormemente de una forma brutal. O sea, hay fotógrafos de prensa que tenían una visión muy personal y muy perfecta de sí mismos, cuyos familiares han ido tirando los negativos. Digo negativos porque estoy hablando de aquella época, ¿no? Pero quiero decir que hay muchas cosas que hacer y que ahora mismo yo no hago nada haciendo fotografías. Yo ya las hice, que las hagan otros. Lo que sí me gusta es trabajar con la fotografía de otros y echar una mano con mi visión hacia gente. Yo estoy editando continuamente trabajos, ojo, editando, estoy dando ideas de edición a fotógrafos que me lo piden. Me mandan un trabajo, oye, tú me podrías echar un vistazo a esto y decirme qué opinas. Y entonces, pues sí, hago ese trabajo porque me gusta, porque me lo paso bien, porque para mí es puro alimento, pero lo hago con la idea de que, ojo, el editor lo que hace es hacerle preguntas al autor y darle, hacerle esas preguntas en base a una selección de fotos y a una mirada que dirija y que le provoquen que el autor se haga preguntas. Y esa es la única misión, porque la resolución la va a tener siempre el autor y la decisión es suya y la autoría es suya. O sea que lo único que hacemos es, porque hay una cosa cierta, es que, y soy de los que piensan esto, que los fotógrafos somos los que más nos equivocamos con nuestras propias imágenes. Pero así de claro, porque tenemos una pulsión de amor hacia esa cosa que nos ha costado tanto conseguir, que a veces nos venimos abajo cuando llega un editor y dice esto no vale nada o no me vale para esto. Lo que es importante es que el editor sí dé explicaciones. No me vale esta foto es buena y esta foto es mala, eso se acabó. Esta foto es buena por esto, para esto, o para mí es buena por esto, o es mala por esto. Pues solamente con esa opinión que al fotógrafo, al autor le valdrá o no, porque no tiene por qué valerle una sola opinión. Yo insisto en que las fotografías no pertenecen a quien las hacen, sino que a quien las contempla. Al final reaccionamos por los impulsos que vemos en una imagen y reaccionamos según nuestra forma de ser, según nuestra forma de ser con la vida, con la generosidad, con nuestro ADN, con nuestro sexo, con nuestra condición cultural. Y eso es continuo. Y ante una misma imagen un señor se emociona y otro le parece una bazofia. Quiero decir con esto que lo que es importante es que haya opiniones respecto a una obra que abran caminos por medio de preguntas a esos autores, y los autores pueden reflexionar sobre lo que hacen o cómo lo hacen, y que, insisto, que nunca valdrá una sola opinión, será una sola opinión que conformará con otras pues una posibilidad de juego. Por último, Chema, en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, como tú lo hiciste en su momento, ¿qué te gustaría decirles? Teniendo en cuenta
que vivimos en un tiempo muy influido por lo tecnológico, por la inmediatez, por toda una serie de circunstancias que no eran las que tú tenías en su momento. ¿Qué crees que deberían tener en cuenta? Yo creo que lo primero que tendrían que tener en cuenta es hacerse la pregunta si son capaces de resistir. Vamos a ver, en fotografía hay una cuestión absolutamente, bueno, en fotografía, es decir, en la creación hay una cuestión absolutamente clara y es que depende de tu implicación con eso que te gusta, tu capacidad de resistencia. Yo he visto, y en mi trabajo como editor, he visto miles de fotógrafos que te hacen la pregunta, oye, si esto me lo publicas, me salvas y si no, me hundes. Es decir, no se trata de eso. Se trata de ser capaz de, pese al hundimiento, seguir haciendo imágenes, seguir construyendo. Vamos a ver, las imágenes son muy energéticas. Necesitas auténtica energía para plantearte un proyecto y llevarlo a cabo. ¿Y quiénes son los fotógrafos que acaban triunfando? Los que tienen suficiente energía para creer en su proyecto, para creer en ellos mismos y para seguir adelante pese a todo. Eso tampoco garantiza el éxito final. El éxito depende de muchas cosas, pero es que se puede vivir también sin éxito. Lo importante es tener muy claro que lo que te hace feliz es hacer fotos. Y si tienes una personalidad capaz de resistir la frustración a que te digan no, no una, sino 50 veces, igual estás capacitado para ser fotógrafo o para ser artista o para ser lo que quieras porque tienes muy claro que por encima de todo tienes algo que decir y quieres decir algo. Y yo creo que eso es lo principal, que el examen no tiene que ver con la técnica, ni con la tecnología, ni con los medios. Los medios van a ir cambiando. Las cámaras van a desaparecer. El futuro va a estar en unos prótesis en el ojo, que con guiñar un ojo se produzcan imágenes. Pero es que nos tiene que dar igual. Lo importante es que ese ojo mire y sea interesante porque tiene una idea muy clara y quiere decirlo de una forma determinada. Vaya un rollazo que os he Pues soltado, macho. Me parezco el Papa aquí hablando. para nada, ha sido muy emocionante hacer este recorrido de contigo, ver todo lo que has hecho, que ha sido tremendo, y te agradecemos mucho pues el que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas estado este rato con nosotros. Llegamos al final de este encuentro con Chema Conesa, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerle un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y a su trayectoria. Asimismo, agradecerle a todos los participantes, que Chema, me preguntabas al principio cuántos, pues mira, ha habido casi 30 que han estado participando. Incluso ha habido un aula, desde un aula de un IES de la ciudad que también han estado conectados. Pues bueno, agradecer a todos los participantes su asistencia, tanto a los que han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han seguido a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con la fotógrafa y creadora audiovisual Magdalena Correa, previsto para el próximo mes, para el día 9 de marzo y a través de esta misma plataforma. Pues Chema, que muchísimas gracias y que ha sido un placer escucharte y estar contigo. Y hasta una próxima ocasión. Creo que vas a estar por aquí, por Almería, en marzo, en el CAF, en unas jornadas que se van a organizar con motivo de la exposición de Carlos Pérez Siquier. Pues Exacto. quien tenga interés en verle personalmente lo va a poder hacer precisamente dentro de pocos días. Pues gracias a vosotros y perdonad el rollazo, pero bueno, que mucho ánimo, ¿eh? Gracias, Emma. Muy Un bien. abrazo, un Que de verdad abrazo, nada. Muchas un gracias. abrazo. Hasta la vista. Gracias, un abrazo, Josep. Vale, muy bien, ¿eh? Gracias. Hasta la vista. Hasta Chao. luego.